Sí, y eso es lo que pasa. Nosotros tenemos que verdaderamente de, nosotros tenemos que verdaderamente depender de la escritura para poder subsistir. ¿Ok? Está pendiente aquí, que aquí que está la palabra de Dios. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de la gracia que Dios extiende con nosotros. ¿Cuál es la gracia? Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces muchos de nosotros rechazamos el testimonio que el Padre dio desde el principio. ¿Qué fue lo que el Padre dijo desde el principio? Que Él no hace acepción de personas. Cuando Él habló con Abraham, el padre de la fe, Él dijo que en su simiente iba a bendecir a todas las naciones. ¿Y cómo Él iba a proveer esa redención de bendición para la humanidad? Pues a través de lo que Él mismo dijo, que yo mismo voy a hacer una señal, que la Virgen iba a dar a luz un hijo. Ok, se restablece que ese acontecimiento sucedió con una doncella virgen en Belén de Judea, cuando Dios envió un ángel y se le presentó a María y le dijo a María, tú vas a tener un hijo. Y en ese diálogo que tuvo el ángel con ella, lo primero que sucedió es lo que implica los ángeles. Los ángeles son mensajeros de Dios. Y van con el propósito de traer mensaje de bendición. ¿Ok? También hay mensajes que Dios manda a los ángeles, porque tiene ángeles de bendición, también tiene ángeles de destrucción. En la historia de Sodoma y Gomorra podemos ver que habían unos ángeles ahí que Dios había enviado porque había oído el clamor, la maldad que subía al cielo. Y Él determinó hacer juicio. Pero dado a la promesa que le dijo a Abraham, que iba a bendecir a todas las naciones en su simiente, empezando del momento que Abraham empezó a obedecer a Dios, Dios no desamparó a Lot, porque Lot vivía en un lugar, y vamos, ustedes pueden ver en la escritura y ver la actitud de Lot. Lot era una persona ambiciosa. Cuando empezó el conflicto entre los trabajadores de Lot, los sirvientes de Lot y los sirvientes de Abraham, Abraham como hombre de Dios fue humilde y le dijo, bueno, aquí está la derecha y la izquierda, tú coges. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y luego, con la ambición, a veces la ambición es buena y a veces es mala. Por eso es que Dios dice que para los que aman a Dios, todo obra para bien, no importando la ambición que tú hayas tenido, porque Dios puede cambiar, como dice el hermano Gigi Ávila, el trigo y la cizaña. Él puede transformar, Él puede hacer un milagro de Dios con el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él puede hacer ese cambio. Nosotros no lo podemos hacer. Por eso es muy importante nosotros entendernos al carácter de Cristo. El carácter de Cristo, ¿cuál era el carácter de Cristo? Bondadoso, misericordioso, poderoso. Creía y envidia porque Él solamente con el poder de su palabra, Él demostró la divinidad que tenía sobre todas las cosas. Cuando hubo ese acontecimiento en el mar, que estaba con los discípulos y se levantaron las tempestades, Él tomó autoridad sobre eso. Calla, enmudece. Cuando Dios dice que calle, hay que callar. Y cuando Dios te dice que enmudece, tú tienes que enmudecer. Tú no te puedes ir en contra
valores y la potencial de Dios, porque Dios es el que tiene llave para abrir y tiene llave para cerrar. Por eso es menester que nosotros entendamos que solamente lo que dice la Escritura, que sin mí nada podéis hacer. Por lo tanto, como nada se mueve sin la voluntad de Dios, de acuerdo al Salmo 127, a 1125, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Oye bien lo que dice, porque no reposará la vara de la impiedad contra la heredad de los justos. No sean que los justos entiendan su mano en la iniquidad. O sea que si Dios permite que un faraón empiece a destrozar los pueblos y tú recientemente, sin el llamado de Dios, teniendo fe en Dios, pero sin el llamado de Dios, viene y coge y dice, este tipo no va a molestar más a mi familia, y lo coge y lo entierra en la arena. ¿Me entiendes? Por tu coraje. Tú tomaste esa decisión tú mismo, pero Dios usó ese factor y reveló ese factor de ese acontecimiento para dejarnos saber que para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Sí, el hombre pecó, Moisés mató, pero también Dios lo redimió. Moisés desobedeció cuando Dios le dijo que le diera hablar a la roca. Moisés se enfogonó. Cuando Dios le dio los mandamientos, las piedras, Moisés la rompió. Y era manso, era manso. La rompió. Pero sin embargo, pues a causa de su situación, él no entró a la tierra prometida, la observó, pero entró a la tierra prometida del cielo, porque Jesucristo en la transfiguración ahí enseñó. ¿Quién estaba ahí? Moisés y Elías. Gloria a Dios. Así que nosotros tenemos que dejar y quitar nuestra vista del señalamiento. ¿Me entiendes? Porque dice la Escritura que Dios escogió la escoria de la sociedad para avergonzar a los sabios. Y mucha gente de nosotros estamos hoy aquí, mañana no sabemos dónde estamos. ¿Entiendes? Solamente Dios es omnipresente y Dios sabe todas las cosas, Él es omnisciente. ¿Entiendes? Él cubre el pasado, presente y futuro. Por eso es bueno y lindo de procurar de Cristo. Porque cuando el diablo te traiga el pasado, Cristo dice, yo morí por ti. Yo te restauré. Yo tiré tus pecados a fondo de la mar. Cuando tu familia te lo tira, cuando tu propia conciencia, tu propia mente te lo trae, tú lo que tienes que pararte la Escritura. Y si algún propósito hay de Dios para que te permita que tú traigas eso, es para renovarte tu pensamiento, para moldear tu carácter, para perfeccionarte cada día. Porque aquí nadie es perfecto. La palabra perfecto es un nombre y el único perfecto que se llama Jesús. No obstante, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera no perseveraremos. Tenemos la tendencia humana, la inclinación humana, que Pablo lo registra en los Romanos, que dice, porque hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que el bien que quiero hacer no hago, sino que el mal que no quiero hacer eso hago. Y si ese es el caso, apruebo que el pecado está en mí. Él está hablando de la naturaleza humana, no está hablando del hombre de Dios, él está hablando de la naturaleza humana, el hombre de Dios de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, no nos pongamos con los fariseos o como los saduceos. Hacerle preguntas al Señor sabiendo que tenemos la respuesta. Como hacerle una trampa a Dios. Eso es como tratar de burlarse de Dios. Como poder engañar a Dios. Él le dice que no engañé, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que hay que sembrar, ese también segará. Entonces,
¿Cuál es el punto de bendito Dios? Vamos a posponer este momento.